¿Qué sucede cuando a los soldados les dicen que sus enemigos son monstruos, pero luego descubren que en realidad son personas bondadosas? Esta es la historia real de prisioneros alemanes en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial que aprendieron una importante lección sobre la bondad humana. Diciembre de 1944. Las llanuras heladas del sur de Alberta se extendían eternamente bajo cielos grises de invierno. La nieve cubría todo lo que se veía. La temperatura descendía a 25 grados Celsius casi todas las noches. Esto era Lethbridge, un pequeño pueblo agrícola en el oeste de Canadá, lejos de las zonas de guerra de Europa donde aún se libraba la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso allí, a miles de kilómetros de los combates, la guerra había llegado de una forma extraña. Tras altas alambradas y torres de vigilancia de madera se alzaba el campo 133. Esta enorme prisión albergaba a 500 soldados alemanes capturados durante su lucha por el Tercer Reich de Adolf Hitler. Vestían uniformes con las letras PW pintadas en blanco en la espalda. Vivían en largos edificios de madera que se extendían por la llanura como hileras de cajas de cerillas. En cada esquina se alzaban torres de vigilancia, con soldados canadienses portando fusiles. Este era ahora el hogar de miles de hombres que jamás imaginaron que acabarían allí. Estos prisioneros habían recorrido un largo camino para llegar a este lugar. Algunos habían sido capturados en el norte de África al fracasar las batallas en el desierto. Otros fueron hechos prisioneros en Italia mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el norte. Algunos habían sido capturados en Francia después del día D, cuando la invasión rompió las defensas alemanas. Habían navegado por el Atlántico en barcos abarrotados, hacinados bajo cubierta, preguntándose qué les sucedería. Habían oído historias terribles. Antes de ser capturados, los oficiales de propaganda nazi les habían llenado la cabeza de advertencias. Les dijeron que si los canadienses los atrapaban, se enfrentarían a un trato cruel. Los panfletos de propaganda mostraban dibujos de soldados aterradores con rostros crueles. Los oficiales decían que los canadienses eran hijos de criminales y marginados, gente que vivía en páramos helados y desconocía por completo el comportamiento civilizado. Los llamaban bárbaros uniformados. La propaganda decía que estos enemigos torturarían a los prisioneros, los matarían de hambre e ignorarían las normas de la Convención de Ginebra que supuestamente protegían a los soldados capturados. Algunos oficiales alemanes les dijeron a sus hombres que ser tomado prisionero por canadienses significaba una muerte segura. Era mejor luchar hasta la última bala que rendirse ante tales monstruos. Así que cuando estos 500 hombres llegaron al campo 133, esperaban lo peor, esperaban palizas y hambre, esperaban crueldad y sufrimiento, esperaban ser tratados como animales o algo peor. Sus mentes estaban llenas de miedo y odio, tal como sus líderes habían deseado. El gobierno nazi había pasado años enseñándoles que los alemanes eran la raza superior, superiores a todos los demás, y que sus enemigos eran criaturas infrahumanas que no merecían respeto. Estas creencias estaban profundamente arraigadas en sus corazones, pero desde el primer día algo parecía ir mal, o mejor dicho, algo parecía estar bien de una manera que no tenía sentido. Los guardias canadienses que los registraron en la entrada del campo fueron profesionales y tranquilos. No fueron precisamente amables, pero tampoco crueles. Verificaron los nombres, asignaron dormitorios y explicaron las reglas del campo con palabras claras y sencillas. Nadie fue golpeado, nadie fue torturado. Los prisioneros estaban confundidos, pero permanecieron en silencio, esperando a que comenzara el verdadero tratamiento. Los dormitorios también los sorprendieron. Sí, eran sencillos edificios de madera con hileras de literas, pero tenían calefacción. Estufas de hierro en el centro de cada edificio quemaban carbón y mantenían una temperatura agradable. Incluso cuando el invierno de Alberta azotaba el exterior, los prisioneros tenían mantas, 2 por hombre, tenían almohadas. Los edificios no eran lujosos, pero eran cálidos y secos. Muchos de estos soldados habían pasado meses durmiendo en zanjas lodosas o edificios bombardeados. Comparados con eso, estos dormitorios parecían casi cómodos. Luego llegó la comida. En su primer día completo en el campo, los prisioneros formaron fila en el comedor esperando una sopa aguada y pan duro, la clase de comida que conocían de los últimos años de la guerra en Alemania. En cambio, recibieron porciones que los impactaron. Cada hombre recibía 3.200 calorías al día. Era más comida de la que muchos alemanes comunes comían en su país. Las comidas incluían carne de verdad, patatas con mantequilla, verduras frescas y pan blanco hecho con harina de trigo de verdad.
no la mezcla de aserrín que se hacía pasar por pan en la Alemania de la guerra. Algunos prisioneros pensaron que era una trampa, que esta abundancia de comida solo duraría unos días antes de que comenzara la hambruna. Pero la buena comida seguía llegando, comida tras comida, día tras día. Los paquetes de la Cruz Roja también llegaban con regularidad. Estos contenían chocolate, cigarrillos, café y otras pequeñas delicias. Los prisioneros podían enviar y recibir cartas desde casa, aunque el correo tardaba meses en llegar. Podían trabajar en granjas cercanas y ganar poco dinero. Tenían acceso a un hospital del campo con médicos y medicinas de verdad. Incluso había una biblioteca con más de 2.000 libros y equipo para deportes y aficiones. El trato profesional continuó. Los guardias que maltrataban a los prisioneros se enfrentaban a castigos de sus propios oficiales. El comandante del campo, un oficial canadiense estricto pero justo, insistía en que se cumplieran al pie de la letra las normas de la Convención de Ginebra. Esto no era para exhibir ni para propaganda, no había periodistas tomando fotos. Así era, simplemente el campo operaba día tras día. Los canadienses parecían creer que incluso los soldados enemigos merecían ser tratados como seres humanos. Esto creó una extraña tensión entre los prisioneros. Muchos eran nazis acérrimos que se mantuvieron leales a Hitler a pesar de ser capturados. Desconfiaban del buen trato y advertían a los demás que era una trampa o un truco para debilitarlos. Mantenían una estricta disciplina dentro de las filas de prisioneros, castigando a cualquiera que hablara bien de sus captores. Celebraban reuniones secretas y mantenían vivas las ideas nazis tras bambalinas. Estos hombres creían que la guerra aún se podía ganar, que Alemania ganaría y que serían rescatados. Pero otros comenzaron a sentir la duda apoderándose de sus mentes. Si los canadienses eran los bárbaros salvajes de los que les habían advertido, ¿por qué el trato era tan amable? Si Alemania estaba ganando la guerra, como afirmaba la propaganda, ¿por qué Canadá tenía tanta abundancia mientras Alemania enfrentaba una escasez desesperada? ¿Por qué comían mejor como prisioneros que sus familias como ciudadanos libres? Estas preguntas no tenían buenas respuestas, y plantearlas resultaba peligroso. Con la llegada de diciembre y la caída de las temperaturas, los prisioneros se adaptaron a la rutina del campamento. No sabían que se acercaba la Navidad ni que se estaba planeando algo que cambiaría todo lo que creían sobre sus enemigos y sobre sí mismos. En esas primeras semanas de diciembre, los prisioneros alemanes vieron más cosas sin sentido. Las diferencias entre lo que les habían enseñado y lo que estaban experimentando se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Pequeños descubrimientos se acumulaban como montones de nieve, cada uno añadiendo peso a las preguntas que temían formular en voz alta. La comida fue la mayor sorpresa. Todos los días, 3 veces al día, el comedor servía comidas que parecían imposibles para los estándares de la guerra. El desayuno consistía en avena caliente con azúcar de verdad, huevos fritos, tostadas con mantequilla y café que realmente sabía a café, en lugar del sustituto de grano tostado que conocían de Alemania. El almuerzo incluía carne, generalmente de res o cerdo, además de papas y verduras. La cena era similar, con porciones abundantes que dejaban a los hombres saciados por primera vez en años. La cocina del campamento era una enorme instalación con grandes ollas de acero, estufas de gas y cocineros canadienses que preparaban comida para miles de hombres a diario. Su tamaño asombraba a los prisioneros que presenciaban la operación. Algunos soldados alemanes habían sido cocineros en la Wehrmacht. Sabían cómo hacer rendir la comida, cómo lograr que un poco de comida alimentara a muchas bocas, cómo crear comidas de casi nada. Habían aprendido estas habilidades porque Alemania enfrentaba una grave escasez de alimentos, especialmente en los últimos años de la guerra. Pero aquí, en este campo de prisioneros canadiense, no hacían falta esos trucos. La comida llegaba en abundancia. Los camiones entregaban provisiones varias veces por semana. Los almacenes estaban llenos de sacos de harina, azúcar y arroz. Había habitaciones enteras solo para refrigerar la carne. El desperdicio los impactaba sobre todo. Después de comer, los prisioneros de cocina recogían los platos en los cubos de basura. Vieron cómo se tiraba comida en perfecto estado, cortezas de pan, restos de verduras y recortes de carne que habrían sido atesorados en casa. Vieron a los canadienses desechar comida que podría haber alimentado a familias enteras en las ciudades alemanas bombardeadas. Un prisionero llamado Hans trabajó en la cocina durante varias semanas. Escribió en un diario secreto que escondía bajo el colchón cómo vio a un cocinero canadiense tirar media olla de sopa simplemente porque se había enfriado y necesitaba recalentarse.
En Alemania, esa sopa se habría servido fría antes de que nadie la desperdiciara. La abundancia informal resultaba casi ofensiva para hombres que provenían de una nación que comía nabos y pan de imitación. Los prisioneros que trabajaban fuera del campo, en granjas locales, presenciaron evidencias aún más inquietantes. El gobierno canadiense permitía a los prisioneros trabajar para agricultores cercanos que necesitaban ayuda, especialmente durante la temporada de cosecha. Los prisioneros ganaban pequeñas cantidades de dinero y podían salir del campo durante el día bajo la supervisión de guardias. Estas asignaciones de trabajo mostraban la verdadera riqueza de Canadá de maneras que el propio campo no podía mostrar. Observaron a los agricultores alimentar a su ganado con granos por los que los alemanes habrían matado. Vieron verduras perfectas abandonadas en los campos porque la cosecha era tan abundante que no merecía la pena recogerlas todas. Ayudaron a cargar camiones con trigo y observaron cómo se dirigían a los almacenes de grano, que contenían suficiente comida para alimentar a una ciudad. Una cuadrilla de trabajadores ayudó a un agricultor a vaciar un granero y encontraron sacos de harina podridos por haber estado guardados demasiado tiempo. El agricultor tenía tanta harina que una parte simplemente se había olvidado y desperdiciado. Los prisioneros alemanes se quedaron allí, contemplando la harina echada a perder, pensando en sus madres y hermanas haciendo cola durante horas para conseguir comida solo para conseguir una pequeña cantidad. Las máquinas y el equipo también los impactaron. Estos prisioneros creían en la superioridad alemana, en la idea de que la ingeniería y la eficiencia alemanas eran líderes mundiales. Pero la maquinaria que vieron en las granjas canadienses y en los pueblos cercanos contaba una historia diferente. Los tractores eran más nuevos y potentes que los alemanes. Los camiones estaban por todas partes, tan comunes que los canadienses parecían darlos por sentados. En Alemania, incluso los militares tuvieron dificultades para encontrar suficientes vehículos. Aquí cada granja tenía varios camiones, cada negocio tenía vehículos, las carreteras estaban llenas de ellos, la infraestructura hablaba aún más fuerte. El campo 133 contaba con iluminación eléctrica en todos los edificios. No solo con unas pocas luces, sino con sistemas eléctricos completos que funcionaban a toda hora. Los prisioneros podían accionar interruptores y las luces se encendían, así de simple. Muchas ciudades alemanas ahora permanecían a oscuras porque las centrales eléctricas habían sido bombardeadas o carecían de combustible. El campo también contaba con agua caliente para las duchas 2 veces por semana. Duchas con agua caliente y jabón, la plomería funcionaba, los inodoros funcionaban. Parecían detalles insignificantes, pero representaban un nivel de funcionamiento normal que Alemania había perdido. La atención médica fue quizás la diferencia más profunda. El hospital del campo contaba con médicos de verdad, médicos capacitados que trataban a los prisioneros como pacientes reales, no como bajas enemigas. Tenían anestesia para las cirugías, no las operaciones de emergencia que se realizaban en el frente. Tenían antibióticos, esos medicamentos milagrosos que podían detener las infecciones. Tenían máquinas de rayos X, instrumental quirúrgico y vendajes limpios. Los prisioneros que enfermaban recibían atención médica de verdad. Un prisionero llamado Friedrich tenía una muela en mal estado que le había molestado durante 2 años. El dentista del campo se la extrajo y le dio un medicamento para el dolor. Friedrich nunca había recibido tal atención, ni siquiera cuando era un soldado libre al servicio del Reich. Las instalaciones de diversión y aprendizaje añadían aún más confusión. La biblioteca del campo albergaba más de 2000 libros, muchos de ellos en alemán. Los prisioneros podían sacar libros prestados y leer en su tiempo libre. Había material deportivo para fútbol y otros juegos. Había materiales para carpintería, arte y música. El campo permitía a los prisioneros formar orquestas y grupos de teatro. Podían tomar clases para aprender nuevas habilidades. No eran vacaciones y nadie pretendía que lo fueran, pero tampoco era el brutal encarcelamiento que esperaban. Todo esto creó una crisis en las mentes de los hombres pensantes. Los nazis más duros del campo insistían en que el buen trato era una treta, una forma de ablandar y debilitar a los prisioneros. Decían que la abundancia era temporal, que Canadá colapsaría pronto, al igual que los demás enemigos de Alemania. Celebraban reuniones secretas en los dormitorios después de apagar las luces, recordando a todos su deber hacia el Führer y amenazando a cualquiera que hablara bien de sus captores. Mantenían la disciplina mediante el miedo y la violencia cuando era necesario.
pero las diferencias seguían acumulándose. Si los canadienses eran bárbaros infrahumanos porque tenían mejor tecnología, más alimentos y una industria más fuerte que la raza dominante. Si Alemania ganaba la guerra, porque la población alemana se moría de hambre mientras que en los campos de prisioneros canadienses había abundancia. Si las ideas nazis sobre la superioridad racial eran correctas, porque la evidencia las contradecía constantemente. Estas preguntas se intensificaban en los momentos de silencio, en los espacios entre la propaganda y la realidad. Los presos no hablaban abiertamente de estas dudas porque era peligroso, pero las dudas estaban ahí, cada día más fuertes, esperando que algo las sacara a la luz. El 23 de diciembre, durante el pase de lista vespertino, se hizo un anuncio. El comandante del campo se encontraba al frente del área de reunión, acompañado de un oficial canadiense que hablaba alemán. El oficial tradujo la explicación del comandante. El día de Navidad, el campo ofrecería una cena especial para todos los prisioneros. Los soldados y el personal canadienses estaban organizando un festín navideño como Dios manda. Todos los prisioneros estarían invitados. El comedor estaría decorado y habría comida tradicional festiva. El anuncio fue breve y sencillo, pero provocó rumores confusos entre los hombres reunidos. Los nazis más acérrimos afirmaron inmediatamente que se trataba de propaganda, una treta para que los prisioneros parecieran felices por las fotografías que se usarían contra Alemania. Advirtieron a todos que desconfiaran, que comieran la comida si se la ofrecían, pero que no mostraran gratitud, que no les dieran a los canadienses nada que pudieran usar. Pero otros prisioneros sintieron algo diferente en el pecho, algo que casi habían olvidado. Parecía esperanza o tal vez solo curiosidad por lo que sucedería. El día siguiente, Nochebuena, llegó con temperaturas aún más bajas de lo habitual. El viento aullaba sobre la pradera, trayendo nieve que picaba la piel expuesta como pequeñas agujas. Dentro de los edificios para dormir, los prisioneros se acurrucaban cerca de las estufas, pensando en su hogar. Muchos recordaban las celebraciones navideñas de antes de la guerra, cuando sus familias se reunían alrededor de mesas cálidas con velas y canciones. Esos recuerdos parecían pertenecer a otras personas que vivían en un mundo diferente. Ahora eran prisioneros en una tierra extranjera, a miles de kilómetros de todos sus seres queridos, esperando que terminara una guerra que parecía que podría durar eternamente. Los prisioneros esperaban que el día de Navidad transcurriera como cualquier otro día en el campo, a pesar del anuncio. Quizás la comida sería un poco mejor, quizás tendrían algunas horas extra de tiempo libre. Quizás los guardias serían menos estrictos con las pequeñas reglas, pero nadie creía realmente que algo especial sucedería. Esto era un campo de prisioneros y ellos eran soldados enemigos. La Navidad era solo una fecha más en el calendario, otro día para sobrevivir hasta que pudieran volver a casa. La mañana de Navidad llegó despejada y muy fría. Los prisioneros siguieron con su rutina matutina habitual, lavarse, pasar lista y desayunar. Pero en todo el campo se respiraba una energía inusual. Los hombres hablaban en voz baja sobre la cena. Algunos se preguntaban si realmente se celebraría o si el anuncio había sido un error. Otros intentaban recordar la última cena navideña de verdad que habían tenido, cuando el mundo tenía sentido. Por la tarde, los presos asignados al comedor fueron llamados temprano para ayudar con los preparativos. Lo que encontraron dentro los dejó completamente impactados. La larga sala se había transformado de la noche a la mañana. Ramas de pino colgaban de las vigas del techo, impregnando el aire con su aroma penetrante y limpio. Los canadienses habían hecho adornos de papel y madera, adornos sencillos que reflejaban la luz de las bombillas eléctricas colgadas del techo. Las largas mesas, generalmente de metal o madera, estaban cubiertas con manteles blancos. Cada puesto tenía un plato de verdad en lugar de la típica bandeja de comida. Incluso había servilletas dobladas en cada sitio. Parecía el comedor de una casa, no la cafetería de una prisión. La cocina, detrás del comedor, bullía de actividad. Enormes hornos horneaban docenas de pavos, cuya piel se doraba y se tornaba crujiente. El olor que emanaba de aquella cocina era casi insoportable. Olía a comodidad, seguridad, hogar y todo lo que estos hombres habían perdido. El vapor se elevaba de enormes ollas de papas que se trituraban con mantequilla y crema de verdad. La salsa de arándanos burbujeaba en ollas más pequeñas. El pan fresco se horneaba en los hornos junto a los pavos. Los pasteles se enfriaban en todas las superficies disponibles, con sus cortezas perfectamente doradas. Los cocineros canadienses trabajaron junto a los presos voluntarios, enseñándoles a preparar platos navideños tradicionales canadienses.
Se preparaba suficiente comida para que cada preso tuviera una ración de festín, no comida de prisión, sino la típica ración generosa que se les daría a los invitados. Cuando llegó la hora de cenar, los prisioneros entraron en grupos al comedor. La vista que los recibió dejó a muchos paralizados. La decoración, los manteles blancos, el olor a pavo asado, la cálida luz de las bombillas, todo creaba una atmósfera especial. Algunos de los prisioneros mayores tenían lágrimas en los ojos, aunque intentaban disimularlas. Parecía Navidad, la Navidad de verdad, la que recordaban de su infancia. Los camareros trajeron la comida en bandejas grandes. Cada preso recibió un plato repleto de pavo, puré de patatas, salsa, relleno, verduras, panecillos frescos con mantequilla y salsa de arándanos. Las raciones eran enormes, de esas que te dejan con sueño y luego te dejan satisfecho. Para hombres que habían pasado años comiendo pequeñas cantidades y sobras, ver tanta comida en un solo plato parecía irreal. Algunos presos simplemente miraban sus platos un buen rato antes de coger el tenedor. Entonces ocurrió algo inesperado. Las puertas del comedor se abrieron de nuevo y entraron oficiales canadienses. No solo uno o dos, sino una docena, incluyendo al mismísimo comandante del campo. No estaban allí para supervisar ni vigilar. Estaban allí para comer. Los oficiales se sentaron en las mesas junto a los prisioneros, justo al lado de los soldados enemigos a los que se suponía que debían vigilar. La sala quedó en completo silencio. Todos los prisioneros observaban atentamente qué sucedía a continuación. Los oficiales canadienses tomaron sus tenedores y comenzaron a comer. Entre bocado y bocado, hablaban con los prisioneros sentados cerca. Algunos oficiales hablaban un poco de alemán, otros se comunicaban mediante gestos con las manos y palabras sencillas en inglés. Preguntaron por las familias de los prisioneros en sus países de origen. Hablaron de sus propias tradiciones navideñas antes de la guerra. Compartieron historias sobre sus pueblos natales, sus hijos y las cosas que más extrañaron durante la guerra. Trataron a estos soldados alemanes no como enemigos, ni monstruos, ni números, sino como hombres, solo hombres, seres humanos que estaban en el lado opuesto de una guerra terrible. Un oficial canadiense se sentó frente a un joven prisionero llamado Franz, quien había sido miembro de las juventudes hitlerianas antes de unirse al ejército. Franz había pasado 5 años de su vida aprendiendo que estas personas eran inferiores, que eran salvajes que querían destruir todo lo alemán. Lo había creído completamente porque todos a su alrededor lo creían, porque sus maestros, sus oficiales y sus líderes decían que era cierto. Pero ahora, este oficial canadiense, cuyo hermano había muerto luchando contra el ejército alemán en Francia, estaba sentado frente a él preguntándole por las galletas navideñas de su madre. El oficial no tenía por qué hacerlo, no había ninguna razón, ninguna cámara grabó el momento, ningún periódico lo publicaría. Era simplemente un ser humano, mostrando bondad a otro ser humano durante una festividad que celebraba la paz y la buena voluntad. Franz escribió más tarde en su diario, que guardaba escondido bajo el colchón de su litera sobre ese momento. Escribió que algo se quebró en su interior durante aquella cena, un muro que se había construido durante años de propaganda y entrenamiento. Escribió que se dio cuenta de que sus enemigos le habían mostrado una dignidad humana más básica en una noche que la que sus propios oficiales le habían mostrado en 5 años de servicio. Los canadienses no tenían por qué ser amables, tenían todas las razones para odiarlo. Sus amigos, hermanos e hijos habían muerto luchando contra el ejército al que pertenecía Franz. Pero aún así optaron por la amabilidad, eligieron verlo como una persona en lugar de solo como un enemigo. La cena duró horas. De postre hubo pastel de verdad con relleno dulce y masa hojaldrada. Hubo café y conversación e incluso se cantaron villancicos que todos conocían sin importar el idioma. Durante esas pocas horas, la guerra parecía muy lejana. El alambre de púas y las torres de vigilancia aún los rodeaban, pero dentro de ese comedor decorado, existía algo más, algo que la ideología y la propaganda no podían explicar ni controlar. Los nazis más acérrimos que habían advertido a todos sobre los trucos y la propaganda vieron cómo su autoridad se desmoronaba esa noche. ¿Cómo podían predicar el odio hacia un enemigo que demostraba tanta humanidad? ¿Cómo podían sostener que los alemanes eran superiores cuando estos canadienses, supuestamente inferiores, demostraban un carácter superior al del Reich? Algunos de los nazis leales cenaron en un silencio furioso, pero su silencio furioso no pudo cambiar lo que todos habían vivido. Esa cena de Navidad se convirtió en una grieta en los cimientos de todo lo que estos prisioneros creían.
No fue la comida en sí ni la decoración. Fue el simple hecho de ser tratados con respeto por personas que no tenían la obligación de proporcionárselo. Los canadienses les habían dado algo que el gobierno nazi nunca les ofreció: el reconocimiento de que cada persona tiene valor simplemente por ser humana, sin importar dónde nació ni qué uniforme usara. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Las noticias llegaron al campo 133 por radio y periódicos. Alemania se había rendido por completo. Hitler había muerto. El Tercer Reich, que se suponía duraría 1000 años, se había derrumbado tras tan solo 12. Los prisioneros se reunieron en pequeños grupos para escuchar la noticia. Sus rostros reflejaban confusión, alivio y tristeza, todo a la vez. Algunos lloraron, otros guardaron silencio. Algunos se negaron a creer que realmente había terminado. Los nazis más acérrimos insistían en que eran mentiras aliadas, que Alemania resurgiría. Pero sus voces ahora sonaban huecas, incluso para ellos mismos. El proceso de repatriación de prisioneros fue lento. Había millones de desplazados en toda Europa, y los aliados tenían que determinar el lugar de cada uno y cómo llevarlos allí. Pasaron meses con los prisioneros, aún en el campo 133, esperando su turno. Algunos prisioneros no se marcharon hasta 1946. Algunos permanecieron incluso en 1947 porque sus regiones de origen estaban ahora bajo el control de la Unión Soviética, y la situación política dificultaba el regreso. La espera parecía interminable, pero al menos ahora esperaban algo definitivo. Finalmente regresarían a casa. La guerra había terminado. Durante esos largos meses de espera, los prisioneros tuvieron tiempo de reflexionar sobre todo lo vivido. La diferencia entre su entrenamiento nazi y su cautiverio canadiense permaneció fresca en sus mentes. Habían llegado esperando ser torturados y recibieron amabilidad. Les habían enseñado que sus enemigos eran menos que humanos y descubrieron que esos enemigos tenían más humanidad que sus propios líderes. La cena de Navidad permaneció como un recuerdo imborrable, de que muchos presos hablaban en voz baja. Fue un punto de inflexión, un momento en el que las mentiras en las que habían creído comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la simple decencia humana. Franz, el joven exmiembro de las Juventudes Hitlerianas, pasó los meses de espera leyendo libros de la biblioteca del campo y escribiendo en su diario. Llenó página tras página con pensamientos sobre lo que había aprendido, sobre lo equivocado que había estado todo, sobre cómo la propaganda había envenenado a su generación. Escribió sobre el oficial canadiense que se sentó frente a él en la cena de Navidad y le preguntó por su madre. Escribió sobre darse cuenta de que la fuerza no requería crueldad, que el poder no exigía odio, que incluso en tiempos de guerra, la gente podía elegir ser amable. Estos pensamientos lo habrían llevado a la muerte un año antes si otros prisioneros los hubieran descubierto. Ahora, con la guerra terminada y Hitler muerto, otros comenzaron a expresar ideas similares en voz alta. Finalmente le llegó el turno a Franz de embarcarse en un barco que cruzaba el Atlántico de regreso. Era finales de 1946, más de un año después del fin de la guerra. Empacó sus pocas pertenencias, incluido el diario que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Los guardias canadienses procesaron a los prisioneros que salían con la misma eficiencia profesional que habían mostrado desde el principio. No hubo discursos ni ceremonias. Los prisioneros simplemente subieron a camiones que los llevaron a la estación de tren, luego tomaron trenes hacia la costa este y luego embarcaron con destino a Europa. Franz miró hacia el campo 133 mientras el camión se alejaba. El alambre de púas y las torres de vigilancia parecían diferentes ahora que cuando llegó. Lo habían mantenido prisionero, sí, pero también lo habían protegido de la destrucción final de Alemania. De alguna manera extraña, esta prisión le había salvado la vida. El viaje en barco duró 2 semanas. Los prisioneros se apiñaban bajo cubierta, igual que en el viaje a Canadá, pero esta vez regresaban a casa en lugar de la incertidumbre. Algunos hombres estaban emocionados y hablaban constantemente de volver a ver a sus familias. Otros permanecían callados y preocupados, preguntándose qué encontrarían al llegar. Todos sabían que Alemania había sido bombardeada intensamente. Todos habían oído historias sobre la destrucción, pero tener algo en la mente y verlo con los propios ojos eran cosas muy diferentes. El barco atracó en el norte de Alemania, en una ciudad portuaria parcialmente destruida y parcialmente reconstruida. Franz bajó por la rampa con su pequeña bolsa de pertenencias. La diferencia lo impactó de inmediato. Los trabajadores del muelle parecían delgados y cansados. Llevaban la ropa desgastada y remendada. Todos se movían despacio, como si no tuvieran suficiente energía para moverse con rapidez.
Los edificios que rodeaban el puerto mostraban daños por las bombas, a pesar de que la guerra había terminado hacía más de un año. Algunas paredes habían sido reparadas con los materiales disponibles. Otras aún presentaban enormes agujeros. Los escombros se amontonaban a lo largo de las calles, apartados para despejar los caminos pero no retirados. Franz tomó un tren rumbo al sur, hacia Baviera, donde vivía su familia. El viaje duró 2 días debido a que el sistema ferroviario estaba dañado y los trenes tenían horarios inciertos. Contempló por la ventana la campiña alemana que pasaba. Cada ciudad por la que pasaba el tren presentaba daños terribles. Barrios enteros habían quedado reducidos a escombros. Las fábricas parecían estructuras quemadas. Los puentes habían sido reconstruidos con materiales provisionales. La gente que vio en las estaciones de tren parecía hambrienta y agotada. Muchos llevaban abrigos militares teñidos o modificados para quitarles las insignias, ya que era la ropa más abrigada disponible. La diferencia con Canadá se volvió imposible de ignorar. Franz había pasado casi 2 años comiendo 3.200 calorías diarias mientras su propia gente se moría de hambre. Había dormido en dormitorios con calefacción mientras la gente común alemana tiritaba durante los inviernos sin combustible. Había recibido atención médica, educación e incluso entretenimiento mientras su patria ardía. La culpa lo oprimía como un peso físico. Había estado más seguro y sano como prisionero de guerra que su familia como gente común y libre. Su tren finalmente llegó al pueblo más cercano al pueblo de su familia. Desde allí caminó cargando su mochila por caminos que recordaba de su infancia. El campo presentaba menos daños que las ciudades, pero la pobreza reinaba por doquier. Las granjas parecían abandonadas. No había maquinaria trabajando en los campos ni camiones en las carreteras. Ahora todo dependía del trabajo humano y animal. La abundancia que había visto en Canadá le parecía un sueño de otro mundo. Su madre estaba en casa cuando llegó. Su padre había muerto en los últimos meses de la guerra. Su hermano menor había sobrevivido, pero vivía en otra región, buscando trabajo. Su madre parecía mucho mayor de lo que recordaba. Estaba delgada y cansada, y le temblaban las manos al abrazarlo. La casa estaba fría porque el combustible se repartía estrictamente. La comida escaseaba. Cenaron una sopa aguada y pan negro esa primera noche, y su madre se disculpó por no tener más que ofrecer. Franz pensó en la cena de Navidad en el campo 133 y se sintió avergonzado. En las semanas y meses siguientes, Franz ayudó a su madre a reconstruir su vida. Poco a poco encontró trabajo, realizando trabajos manuales para reparar edificios dañados. Alemania en aquellos años de posguerra era un lugar destrozado que intentaba encontrar la manera de volver a existir. Las ideas nazis que habían consumido a la nación quedaron expuestas como el veneno que siempre habían sido. Se descubrieron los campos de concentración. Se conoció todo el horror de lo que se había hecho en nombre de Alemania. Las mentiras y la propaganda que habían parecido tan convincentes durante la guerra parecían ridículas y perversas en retrospectiva. Franz nunca olvidó su tiempo en Canadá. Con el paso de los años y la lenta recuperación de Alemania, mientras se casaba, tenía hijos y reconstruía su vida en una nueva Alemania que rechazaba todo lo que representaba el Tercer Reich, esos recuerdos los acompañó. Les contó a sus hijos sobre la cena de Navidad cuando tuvieron la edad suficiente para entender. Les habló del oficial canadiense que mostró amabilidad con un enemigo. Les contó lo que había aprendido en ese campo de prisioneros sobre la diferencia entre lo que dicen los líderes y la verdad. En una entrevista realizada en la década de 1980, cuando Franz era un anciano y Alemania se había convertido en una democracia próspera, reflexionó sobre aquellos años. Dijo que aprendió más sobre ser verdaderamente humano de sus enemigos que de su propio gobierno. Comentó que los oficiales canadienses no tenían por qué invitar a los prisioneros a su mesa para la cena de Navidad, pero lo hacían de todos modos porque creían que todas las personas merecían dignidad, independientemente de su nacionalidad o circunstancias. Dijo que ese simple acto de bondad le enseñó que la ideología es fácil y barata, pero la verdadera decencia humana es invaluable y escasa. La lección que Franz y miles de otros prisioneros alemanes que sufrieron un trato similar durante la guerra tuvo un impacto duradero. Muchos de estos hombres se convirtieron en voces a favor de la democracia y los derechos humanos en la Alemania de la posguerra. Habían visto de primera mano que la fuerza no requería crueldad, que la seguridad no exigía odio y que incluso durante el peor conflicto de la historia de la humanidad básica podía sobrevivir e incluso fortalecerse. Les habían dicho que sus enemigos eran bárbaros,
pero descubrieron que la barbarie vivía en la ideología a la que habían servido, no en la gente contra la que habían luchado. La cena de Navidad en el campo 133, en diciembre de 1944, no se trataba de la generosidad canadiense ni de la superioridad aliada. Se trataba de algo más simple y más importante. Se trataba de la decisión de tratar a las personas como seres humanos, incluso cuando no es necesario, incluso cuando son enemigos, incluso cuando nadie observa y nadie te reconoce. Esa decisión, repetida por oficiales y guardias canadienses durante la guerra en campos de concentración por todo el país, contribuyó a sembrar las semillas que dieron origen a una Alemania mejor tras el fin de la pesadilla nazi. Resultó que los bárbaros nunca habían sido los canadienses. La verdadera barbarie había sido la ideología que enseñaba a jóvenes como Franz a ver a los demás seres humanos como menos que humanos. Y bastaba con una cena, con el simple acto de compartir el pan, para empezar a romper el poder de esa ideología sobre los corazones y las mentes. Si esta historia te conmovió, compártela con quien necesite escucharla. Recuerda, la bondad tiene el poder de cambiar mentes y corazones, incluso en los momentos más difíciles. Suscríbete para escuchar más historias reales increíbles sobre humanidad y esperanza.